Sí me gustaría enlazar y aprovechar la presencia de José aquí, que trabaja aquí en Manchester como periodista cubriendo el fútbol inglés. ¿Por qué se habla tan poco de fútbol en los medios de comunicación? Se habla del prepartido y del postpartido, lo que se genera antes y después, pero yo echo de menos que se hable más de fútbol. ¿Realmente venderíais menos periódicos? Pablo, ¿se te escucharía menos en Marcador si hablaras más de fútbol, más de la parte propia del juego? Yo siempre me imagino contando cosas que le pudieran interesar a mi abuela. Técnica de fútbol no era. Si hablase más de la táctica, yo creo que sería algo que rozaría el elitismo y quitaría audiencia. Hay situaciones del partido que se pueden tratar, pero creo que no nos podemos poner rollo levitando, porque hablamos para gente que no sois vosotros, o sea, gente que no tiene que tener un nivel alto futbolístico. Y nosotros nos ponemos a opinar o a dar un análisis, quizás sí que tienes una persona en el periódico, en la radio, que te puede dar ese análisis, pero si nos ponemos a dar un análisis así, pues es complicado. Ahí es donde estamos del marketing y lo que más vende, lo que ha comentado antes de los clics. ¿Qué titular vende más? ¿El informativo de Cristiano ha metido más goles porque cambia de posición o Cristiano lo deja? Y el periodismo obviamente se busca vender y lo que vende es lo que llama la atención. Robert, aprovechando tu presencia aquí, como muchos años en el Real Madrid, tenemos a Enrique, a Pedro también, Manchester City. Si realmente formar, si hablamos de academias, con ganar, está tan separado o realmente es posible. Bueno, empiezo un poco por alusiones. En nuestro caso, en el club ahora en el que tengo un poco la oportunidad de trabajar, nosotros creemos, como decíamos ayer, que la competición es el medio más formativo, pero el objetivo del club siempre ha sido formar. Y un poco los resultados están en la cantidad de jugadores que hay en primer nivel, en primera, segunda división y por España, por Europa y por el mundo, jugadores que han salido de la cantera del Real Madrid, de los cuales la mayoría, o todos, te hablarán de los valores que han ido adquiriendo y de cómo les han ido formando como persona. Ayer leía que el Athletic Bilbao, por ejemplo, la Real Sociedad, con resultados a partir de 10 goles ya no los ponen en su web, el resultado. No ponen quién marca los goles, porque al final quedar pichichi en Benjamines es que es ridículo que un niño pueda llegar a presumir de esto. Entonces yo creo que no es todo blanco o negro, o sea, no hay que echar a una persona porque haya ganado 25-0, pero lo que hay que hacer es enseñar a esa persona que existen herramientas, que además yo creo que eso te potencia y te hace ser mejor entrenador. Todos queremos llegar a ser profesionales, todos queremos ser entrenadores que puedan tener la oportunidad de entrenar en primera división, pero si tú no eres capaz de convencer a un niño de 10 años de que use otras herramientas para poder ganar un partido sin ser de la misma manera siempre, ¿cómo vas a meterte tú en el banquillo o en el vestuario del Real Madrid y convencer a Cristiano que juegue en otra posición? Y yo, si hay algo que me sorprendió cuando llegué a Inglaterra y voy a ver partidos normalmente de fútbol base, es la falta de competitividad. Es decir, no juegan por puntos, no hay una clasificación. Me daba la sensación de estar viendo partidos amistosos. Y yo creo que el modelo inglés ahí, me parece, debe luchar. Está claro que la formación, ganar, no debe estar por encima de todo, por encima del correcto desarrollo de los jugadores, pero sí al fútbol se juega para ganar. Y que no se compita quizás hace que los jugadores ingleses no estén acostumbrados a ese estrés y luego a esa ansiedad que te genera la competición y que te marca un buen jugador de uno excelente, que es cómo maneja bajo una situación de presión. No sé qué opináis los que trabajáis Ahí aquí. quería llegar yo, pero aparte al máximo nivel, que tienen hasta sub-23 compitiendo simplemente entre clubs, o sea, liga de filiales, vamos. Y a mí eso es un melón que se abre en España también, de decir, se hace liga de filiales, pero me parece que hay jugadores que con 23 años salen a jugar a
segunda B desde aquí y no dan el nivel porque no están acostumbrados a competir. Entonces, ahí es donde yo creo que se están equivocando, en mi opinión. Porque no, como dices tú, los están educando, los están formando, pero tú no puedes tener a un chaval hasta los 23 años jugando contra gente de 23 años, porque luego la experiencia hace No, mucho. y sin competir Efectivamente. por puntos o sin esa presión que te genera la competición. Creo que está cambiando, creo que este ha sido el primer año que ya... Pero no sé si es a partir de los 18, Enric, si tú sabes cómo está un poco más estructurado. Bueno, no hay ligas organizadas. La Premier League sí que organiza cada vez más a menudo torneos nacionales en edades más tempranas para intentar fomentar un poco este tipo de competición. Pero un poco la realidad es que son dos modelos que son muy distintos y que, por ejemplo, tienen beneficios. Por ejemplo, a ellos el hecho de que no puedan tener un segundo equipo en una segunda división, en una segunda división B, para crear este pathway que ellos dicen, es una cosa que para nosotros es normal en España, pero aquí el hecho de que no haya un segundo equipo hace que los clubes, que haya más clubes con opción a estar en segundas y en terceras divisiones. Ahora mismo yo creo que el club no le importa tener el equipo en segunda B e ir formando jugadores para luego en los últimos hay jugadores, pues casos Marcos Llorente, Pacheco, Sí, etcétera, etcétera, muchos casos. que salen cedidos a clubes de primera división para terminar de formarse. Con lo cual, hombre, a nivel competitivo es interesante tener equipos en categorías más superiores. Hemos hablado de fútbol femenino y la repercusión de él en los medios. En cuanto al fútbol formativo, goza de la repercusión que se merece. Realmente no interesa tampoco hablar mucho de él. ¿Cómo está la situación de los medios el fútbol formativo? No hay demasiado interés mediático en ese tipo de deporte, en ese tipo de fútbol. Yo creo que podría ser interesante, pero claro, antes lo hemos hablado del fútbol femenino, cómo no va a haber este problema en el fútbol formativo, pero tendría que ser muy progresivo, muy poco a poco. Es decir, hay que educar al que va a educar. No sé si me explico. O sea, hay que tratar de enseñar a hacer las cosas bien al que va a mostrar a la gente cómo se hacen las cosas. No sé si me estoy metiendo en un jardín. Fútbol formativo es un fútbol tremendamente interesante para los formadores y para los formados, pero no sé si lo es tanto para el resto de la gente. Entonces, creo que tendría que ser un proceso muy paulatino, muy poco a poco, muy lento, muy despacio. Pero ahora mismo la relación entre medios de comunicación y fútbol formativo, al menos en España, es tendente a cero. Yo estoy de acuerdo en que haya más cobertura mediática del fútbol femenino, pero advierto sobre los peligros de exponer a los chicos jóvenes a los medios de comunicación demasiado temprano. A lo mejor un jugador como John Stones, con 22 años, aguanta la presión, pero me pregunto, teniendo en cuenta la tradición británica entre los medios británicos de crear mitos y luego destruirlos enseguida, me pregunto si un chaval de 15 años podría aguantar la misma presión. Con lo cual, repito, fútbol femenino, sí. Por favor, los medios que se involucren. Fútbol base, no. No sé cómo funciona en Inglaterra. Un ejemplo muy rápido en España. En España, hace año y medio, estábamos matando a Rafa Nadal. Rafa Nadal es el mejor deportista que hemos visto jamás. Y hace como se ha tirado 4 torneos sin ganar, ya Rafa Nadal estaba jubilado y estaba... En fin, en España tenemos también mucha facilidad para destruir los mitos. Mucha facilidad, mucha facilidad. ¿Alguien en España había visto jugar a Odegaard antes de que lo fichara el Madrid? No. Es igual que Vinicius, por ejemplo. O sea, y de hecho, un jugador que no había ni siquiera debutado como profesional. De hecho, mucha gente le habrá visto, todavía no lo habrá visto jugar, porque apenas Robert le ha tenido 2 o 3 temporadas, día a día. Un poco con Martin también lo que pasó, que fue un poco, que fue lo que le dieron un poco más repercusión mediática, fue cuando apareció primero en el Bayern, luego que un poco hubo un tour
por el chico, a ver dónde acababa, y fue un poco también lo que le dio más repercusión antes de acabar aquí en el Madrid. Pero hombre, Robert, estaremos de acuerdo que el que pensara en el momento que Odegaard le fichó al Madrid que iba a quitarle el puesto a Modric, es que lo que había fumado era muy fuerte. Pero también se vendió... Hombre, si pensamos que un chico de 16 años que Claro. acaba de llegar, que tiene una trayectoria muy corta todavía en Primera División en Noruega, pues hombre, es un chico que se está formando. Es un chico que a día de hoy se está formando. Pero igual que Asensio. Asensio, hasta este año, había jugado 10 minutos en Primera División. Quería aprovechar a Quique de Lucas, hacerle una pregunta como... Te has perdido antes, como- Quique. Te has perdido. Como exjugador del Chelsea, entre otros equipos, y de equipos importantes también en la Liga Española, los medios de comunicación, para José, para Pablo, generan muchos egos, muchos celos dentro de un vestuario, como puede ser el del Chelsea o como puede ser el del Español, No. el del Celta de Vigo. No especialmente. Es cierto que volvemos a lo mismo, ¿no? Chicos que todavía no han saboreado muchos años de profesión, pues al principio sí que les atrae mucho lo que son las entrevistas, lo que son los programas de televisión, pero poco a poco se van dando cuenta que eso desgasta también mucho a un futbolista. Y si hablamos del nivel de lo que estáis hablando, Real Madrid principalmente, son jugadores muy expuestos diariamente a la prensa, ¿no? Y no gusta. Lógicamente es la parte de la profesión que siempre se intenta evitar, ¿no? Y ahora es muy fácil porque hay muchos filtros, muchos jefes de prensa que cortan muchas cosas.